y vamos a presentarles en nuestro programa Noticias Sustentables una nota con gente de la Fundación Alimentaris. Ella es Victoria Prodanov y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables. Hola Vicky, ¿cómo te va? Beatriz Jumilla te saluda, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muchas gracias. Bien, estamos muy bien. Gracias por este espacio para poder compartirles lo que hacemos. Al contrario, estamos muy agradecidos nosotros de que nos cuentes en principio qué es la Fundación Alimentaris para la gente que nos está escuchando. Bueno, Fundación Alimentaris es una fundación que tiene 12 años de vida, ¿sí? Hace 12 años que estamos trabajando en la Argentina. Somos una organización sin fines de lucro, independiente, que nos llamamos de segundo nivel. ¿Por qué nos llamamos de segundo nivel? Nosotros siempre trabajamos con otras organizaciones y nuestro propósito es poder impulsar y desarrollar metodologías y abordajes que, basados en evidencia, puedan potenciar el impacto de proyectos en temáticas sociales, económicas o ambientales. Desde una lógica de think tank, lo que buscamos es poder sistematizar y generar aprendizajes, metodologías, generar conocimiento sobre determinadas temáticas, siempre con el centro en el bienestar de las personas, en un mundo más justo, más próspero, más sostenible, que le permita a otras organizaciones, organismos o incluso gobiernos a poder trabajar con un impacto real de una manera más eficiente o con resultados superadores en determinadas temáticas. La fundación nace por Karina Bentivoglio, que es presidenta y fundadora de Alimentaris, nutricionista, y de allí el nombre, Alimentaris, porque el primer tema que la Fundación se propone estudiar y se propone trabajar y sistematizar y buscar cuál es el mejor abordaje o cuál es el más efectivo o el más eficiente o aquel que puede demostrar la capacidad de transformación real que tiene para poder compartirlo con otros y que tenga escala, fue la malnutrición infantil. Ese fue el primer tema que trabajamos por el origen el propósito que tenía Karina al decidir crear la Fundación. Después, ¿y hace mucho que vienen con este tema, con la Fundación hace mucho que están? Hace 12 años que estamos trabajando, 12 años. Bueno, los temas de alimentación han sido, si querés, la columna vertebral de todas las intervenciones que hemos trabajado, que tiene que ver con el origen. Pero a medida que fuimos avanzando y que la Fundación fue recorriendo y estudiando y siempre trabajando con otros, desde el inicio, cuando Karina empieza con la idea de la Fundación, se contactó con organizaciones que estaban todo el día a día en el territorio trabajando el tema de la malnutrición infantil, que fue el primer tema. Y cuando Alimentaris dijo, bueno, ¿cuál es el lugar que yo puedo ocupar en este ecosistema social de un montón de organizaciones y programas que están trabajando esto? ¿Dónde puedo hacer realmente una diferencia? Entonces empezó a entender que la malnutrición, después de estudiarlo mucho tiempo, incluso hicimos un trabajo de investigación de casi 2 años, relevando un montón de papers, de investigaciones, de marco teórico, de abordaje, por ejemplo, de la FAO, de UNICEF, respecto a la temática, entendimos que era no solo abordar el aspecto nutricional y de salud del niño, de la primera infancia o de la madre que está gestando ese niño, sino que había un montón de otras causalidades o causas que incidían en esa problemática, que eran mucho más profundas y que tenían que ver con el sistema alimentario. Y un montón de ejes que el sistema alimentario tiene, desde cómo las familias o las jefas de hogar se pueden hacer de los recursos para acceder a ese alimento. Si ese alimento tiene un precio justo, dónde se produce, cómo se produce ese alimento, cuánto viaja ese alimento para llegar. ¿Tienen agua, energía, condiciones materiales para poder cocinar ese alimento? Y aún más profundo es cómo es el entorno en el que esa alimentación se da. No es solo el alimento en sí mismo, sino el entorno familiar en el que ese alimento, nosotros hablamos de comensalidad, en el que ese hecho de comensal sucede. Entonces, en esa ampliación y entender que desde una mirada más sistémica la problemática, empezamos a abrir otras líneas de trabajo que no solo miraban la dimensión de salud nutricional, sino que empezamos a desarrollar conocimiento. Para nosotros la generación de conocimiento es clave en todo lo que hacemos y cuando no lo encontramos lo generamos de manera local. Conocimiento sobre los patrones alimentarios, sobre las matrices productivas de los lugares en los que íbamos decidiendo trabajar. Ese es un poco el recorrido que fuimos haciendo y fuimos abriendo no solo temas de alimentación y patrones alimentarios, que es uno de los temas que trabaja la Fundación, sino que también tenemos otras 2 líneas de trabajo en la Fundación, que son la línea de ambiente,
donde también buscamos desarrollar iniciativas que impulsen abordajes y metodologías que entiendan o que busquen revertir, regenerar el accionar del hombre sobre el ambiente. Y acá la alimentación se cruza mucho también. Por eso. ¿Y en qué lugares trabajan? ¿En toda la Argentina? A ver, contame eso. Sí, trabajamos en toda la Argentina. Bien. Vamos cambiando, no tenemos un único territorio, sino que a medida que vamos desarrollando algún proyecto, iniciativa, una alianza en particular, vamos trabajando lo que llamamos el piloto o la generación de la evidencia. Sí. El tiempo que lleve. Hay proyectos que estamos trabajando 1 año, 2 años, otros que llevamos 5 años trabajando en una determinada temática porque hay problemas que son más complejos y requieren de un compromiso a más largo plazo para poder realmente medir y evaluar cuál es esa transformación real que estamos generando con esta metodología o forma de trabajo que proponemos. Para nosotros poder demostrar que lo que hicimos tuvo o no resultados es muy importante, porque incluso si algo que hemos hecho no alcanzó los resultados esperados, nos parece que es súper importante para otras organizaciones que no recorran ese mismo camino ni que dediquen recursos económicos o humanos a algo que quizás no es tan eficiente ni tan efectivo o que es tan complejo que por ese camino no se puede ir. Entonces, para nosotros el poder compartir el aprendizaje que generamos desde nuestra propia intervención con nuestros aliados, con cualquier persona interesada en la temática, principalmente tomadores de decisión, gobiernos provinciales, municipales, nacionales, organismos internacionales o mismo organizaciones que están día a día en el territorio y quizás no tienen al atender la urgencia el tiempo necesario para estudiar o desarrollar distintas metodologías para trabajar ese tema. Pero el propósito de Alimentaris es poder compartir ese conocimiento y poder generar ese potencial de escala, ¿no? Sobre esas formas de abordar distintos temas económicos, sociales o ambientales, entendiendo que el bienestar de las personas, que es lo que nos interesa, requiere de entender esas 3 dimensiones. No podemos desarrollarnos y ser plenos sin una economía que sea próspera, inclusiva, una economía sostenible, sin entender el impacto de nuestro accionar, incluso nuestras propias decisiones diarias sobre qué comemos en el ambiente, y ni hablar la alimentación como un derecho y motor de desarrollo fundamental para todas las personas. Victoria, te hago una preguntita porque yo llegué a ustedes por medio de una información, de un trabajo de investigación y de trabajo realmente en la práctica, en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de nuestra República Argentina. ¿Le podrías contar a la audiencia un poquito de qué se trata esta acción que están haciendo en Santiago del Estero y desde cuándo, todo eso? Sí, claro. Bueno, en Santiago del Estero estamos trabajando desde nuestra iniciativa SAS, Sistemas Alimentarios Sostenibles, que es el resultado de muchos años de trabajo de investigación y de incluso probar otras formas de trabajo vinculadas a las problemáticas de la alimentación. Y ya hace 2 años y medio que estamos trabajando en la ciudad de Santiago del Estero, en la ciudad capital, con foco territorial específico en un barrio en particular, que es el barrio General Paz, en la ciudad de Santiago. Y aquí nuestra intención es, y un poco lo mencionabas recién, si bien el conocimiento es motor de transformación y las metodologías basadas en evidencia es la forma en la que decidimos trabajar en Alimentaris, no queremos y no somos una organización que se queda en la teorización y en la investigación y en la propuesta teórica de metodologías y abordajes, sino que todo lo que hacemos buscamos siempre, o de manera propia o con aliados, trabajarla en lo que llamamos un piloto, una experiencia territorial que después nos permita sistematizar todo ese aprendizaje y llevarlo a otras comunidades o barrios similares, en este caso, que tengan características similares, que es un barrio con altos índices de vulnerabilidad, no solo económica, sino de falta de acceso a un montón de servicios y derechos básicos, pero muy cercano a la capital. Viendo en la capital, así que lo que debe ser el interior, claro. No, la ruralidad en Santiago del Estero es muchísimo más crítica. Nosotros, ¿cómo llegamos a decidir, bueno, trabajemos en este segmento con este grupo de familias, que no es solo una cantidad fija de familias, sino un entramado barrial, ¿no? Porque lo que entendemos es que el sistema alimentario requiere de la participación de un montón de actores, de la escuela, de los referentes barriales, de los comedores, de las propias jefas de familia. Nosotros llegamos luego veníamos estudiando y desarrollando este enfoque metodológico que llamamos SAS, y cuando buscábamos, bueno, ¿cuál puede ser la experiencia territorial en la que probemos esta manera de trabajar sistémicamente y estratégicamente
la educación alimentaria nutricional, por ejemplo, o la promoción de los circuitos cortos de producción de alimentos, que también es otra de las problemáticas de los sistemas alimentarios. Primero hicimos un relevamiento con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ajá, y un mapeo a nivel país. Ellos tienen una herramienta que se llama Poblaciones, que es muy potente. Hablamos con ellos, muy interesante lo que hacen. Es muy interesante. Y lo que hicimos, Alimentaris y el observatorio, fue incluir algunas variables vinculadas a primera infancia y algunos cortes de esos zooms que la herramienta te permite hacer, para poder, porque el foco que tenemos es hogares con niños o niñas de hasta 5 años de edad como foco de trabajo, primera infancia, entendiendo que son los 10 más críticos, ¿no? Los años más críticos en cuanto a lo que es la nutrición y el acceso a la alimentación. Hicimos todo un mapeo, cruzando también no solo, no sé, los niveles de vulnerabilidad de pobreza, sino temas de acceso a agua, que es una condición necesaria para poder trabajar el enfoque que estamos proponiendo de sistemas alimentarios, participación o presencia de escuelas, de actores barriales que nos permitan que lo que desarrollemos genere capacidades propias en el territorio, que más allá de que Alimentaris luego deje el territorio, lo que hagamos se pueda sostener y sea sostenible. Nosotros lo que buscamos es generar esa capacidad propia y fortalecimiento de las comunidades de manera tal que la escala no se da solo porque se haga en otro lugar, sino porque se sostiene en un territorio lo que uno genera. Y eso para nosotros también es súper importante. Entonces, en esa priorización, en las que había algunos radios censales o posibles barrios entre distintas provincias, mayormente en el norte del país, que es donde se concentran los mayores índices de vulnerabilidad. Ah, sí, más que todo lo que es el Gran Buenos Aires, Acalamba, todo eso. Sí, el NOA y el NEA, e incluso Concordia, en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, es quien tiene el mayor índice de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, por mucho. No quiero errar con algún porcentaje, pero es muy, muy alto y superador. Después siempre el norte y el NEA, y después algunos grandes cordones del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, tienen altos índices también. Nosotros por ahí Rosario, ¿no? La provincia de Santa Fe, claro. Sí, también. Neuquén, también el Gran Neuquén, como provincia de Patagonia, apareció en ese mapeo y tuvo que ser una decisión, bueno, ¿a cuál de estos lugares empezamos a trabajar? Fuimos a Santiago del Estero, por un lado, porque de los lugares que encontrábamos era el que estaba más próximo también a un centro urbano, para poder desarrollar estas alianzas necesarias también con salud, educación, etc. El barrio General Paz, me dijiste. En el barrio General Paz, sí. Exacto, en el barrio General Paz. Hay muchos barrios cercanos al barrio General Paz en la ciudad de Santiago del Estero, el Borges, el Belén, e incluso La Banda, que es otra ciudad que está próxima a la ciudad de Santiago del Estero, que tienen características similares, y veíamos la posibilidad de, bueno, lo que probemos y generemos como metodología de trabajo en el General Paz es fácilmente replicable y trasladable a los barrios que están cercanos a la ciudad. Entonces, de esa manera llegamos a Santiago del Estero y pasando un poco partiendo con la investigación de punto de partida, a nivel nacional que habíamos desarrollado, dijimos, bueno, necesitamos un conocimiento situado, información local y propia que nos permita diseñar estrategias que sean pertinentes para este grupo de familias y para este entramado cultural identitario que tiene propia la ciudad y los barrios. Y entonces hicimos un convenio, 2 convenios en realidad, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Humanidades y el INDES, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social del CONICET, que también trabaja en Santiago del Estero. Y ahí hicimos 2 investigaciones que nos interesaban de territorio, muy concretas. Por un lado, entender cómo es el patrón alimentario en barrios como el barrio General Paz y las dinámicas familiares, porque uno no puede pensar desde Alimentaris creemos, no es posible pensar una estrategia de intervención que busque incidir en un patrón que sea más saludable, más sostenible y que respete, ¿no?, la cultura local, si no conoces esa cultura local de manera concreta. Entonces ahí trabajamos con trabajadores sociales, con psicólogos sociales, con sociólogos que hicieron entrevistas en el barrio a madres generalmente, a las jefas de hogar, que son quienes también resulta del estudio, quienes se encargan de la alimentación. En este entorno, a nivel individual y también algunas a nivel grupal, ¿no? Y después la segunda investigación que hicimos, esto era para entender el patrón alimentario y cómo podíamos llegar
a generar un cambio en esos hogares? ¿A través de dónde? ¿De qué redes sociales? ¿De la escuela? ¿De los comedores? Un montón de preguntas que este estudio nos pidió responder y diseñar esta intervención que ahora les voy a contar más detalle. Y por otro lado, una investigación con el INDES y también con la facultad para poder entender cómo es el entramado productivo de alimentos en Santiago del Estero, ¿no? Porque se trata no solo de una demanda de una alimentación más saludable y más sostenible, sino hay posibilidad de ofrecer localmente esta alimentación más saludable y sostenible. Y la gran sorpresa y buena noticia fue que encontramos que existe el potencial y la posibilidad de trabajar, porque la agricultura, y basándonos mucho en la agricultura familiar, campesina e indígena que tiene la provincia, que si bien representa un cuarto de lo que es la producción de alimentos en la provincia, emplean al 85% del sector, ¿no? Entonces tiene la capacidad de generar trabajo, la capacidad de hacerlo desde prácticas sostenibles y de poder hacer un alimento que es saludable a un costo mucho menor, porque viaja mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercábamos esa brecha productiva entre posible de potenciar, que hay que potenciar, que hay que desarrollarla, que hay que darle asistencia técnica, que hay que acompañarla, a los centros urbanos más vulnerables, que también necesitan acceder a esos alimentos, además de que trabajemos en educación y en incidencia y civilización sobre la alimentación saludable, sostenible y culturalmente adecuada, ¿no? Entonces, desde esta investigación diseñamos nuestra intervención. En Santiago del Estero estamos iniciando ya en la práctica este año. Estos casi 2 años y medio fueron de mucha investigación y trabajo y de conocer el barrio, caminarlo, reunirnos con los referentes locales, entender si esto realmente era una necesidad, si había realmente una intención y una posible apropiación de lo que hagamos, ¿no? Porque tiene que ser realmente partícipe la escuela, las mujeres, la biblioteca, las mujeres referentes de las organizaciones propias que tiene el barrio. Entonces, esa construcción de entramado, poder reunirnos con distintos organismos municipales, provinciales, entender qué es lo que está funcionando, porque no se trata de llegar a un lugar a crear y a inventar la pólvora, sino entender cómo potencia el sistema existente. Hacen un movimiento que son bien recibidos, les gusta a las jefas de hogar. ¿Cómo ven ellos hasta que los conocen porque tienen que ir entrando, o en la alianza, como vos decís, con la universidad, ahí ya se conocen un poco más, son bien recibidos? Esa fue una de las claves, trabajar con universidades locales y profesionales locales, porque te abren de otra manera la puerta de sus casas. Exactamente. Yo incluso he trabajado en la provincia, en el mismo barrio, o en otra fundación años atrás, pero veníamos desde Buenos Aires y éramos los porteños que vienen de Buenos Aires, más preguntas, y eso, la verdad es que por un lado, trabajar con profesionales locales, formados, santiagueños, fue una de las claves para poder entrar no solo a los hogares, sino generar confianza. Por otro lado, también tenemos un equipo local, una referente territorial que trabaja con la fundación, que es de allá, que vive allá, que está todo el tiempo allá, y eso hace que la proximidad sea mucho mayor que el equipo que pueda viajar desde Buenos Aires, ¿no? que tenemos nosotros más de consultores o de asesores para el proyecto. Entonces, que esté involucrada tanto en el trabajo del equipo como en las decisiones y en el diseño de lo que vamos a hacer las personas santiagueñas es clave, ¿no? Y eso para nosotros, en todo lo que hacemos, buscamos involucrar siempre al territorio, ¿no? En cualquier iniciativa que trabajemos. Qué bien, Vicky. Y entonces esto también no solo que le sirve como base para comenzar, sino que ese lugar también es una base para que se produzca el efecto dominó en otros lugares donde están estudiando. Mientras hacen cosas presenciales, estarán investigando en otros lados y así serán los diferentes proyectos. Sí, en esta instancia todavía en lo que es SAS, estamos a nivel territorial solo en Santiago del Estero. Bien. Estamos explorando posibles territorios, algunos de los que te mencioné. No es tan fácil, es un trabajo que lleva tiempo. Lleva tiempo y la verdad es que nosotros invertimos mucho tiempo en la generación de este aprendizaje. La primera vez que uno lo hace lleva más tiempo y después cuando uno ya lo va replicando lleva menos. Y cuanto más vas a Santiago, después no te querés ir, porque ya te encariñás con toda la gente a la que estás ayudando. Además, la gente de Santiago del Estero es muy amable. Participa mucho, le interesa mucho lo que hacemos. La verdad que
para nosotros es un privilegio poder trabajar con gente también que está tan interesada. Contamos con mucho apoyo de la UPA, de los agentes de salud que claro. trabajan en el barrio, de los directores de las escuelas que están en el barrio. Entonces se genera un entramado y una red, y la iniciativa tiene como 4 patas concretas, ¿no? Pasando a la acción. Partiendo de esta investigación, tenemos 4 acciones concretas que vamos a estar trabajando este año y el año próximo. Bien. Una de ellas es una campaña de sensibilización sobre nutrientes críticos, le llamamos nosotros. ¿Qué es esto? Es tener información sobre, por ejemplo, el primer nutriente priorizado que salió de las investigaciones y del trabajo con la UPA, los agentes de salud, es el consumo de azúcar y los problemas que el consumo de azúcar trae, algo muy cotidiano. Las familias tienen el tupper de azúcar ahí en el medio, y es un hábito muy, muy común, y hay muchos problemas de salud vinculados no solo a la malnutrición por exceso, sino a las enfermedades no transmisibles como la diabetes infantil. Y el foco que estamos haciendo nosotros también es la incidencia que tiene el consumo de azúcar en la salud mental. Y la salud mental es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que se presentan en el barrio General Paz, con adolescentes, con niños, suicidio infantil, uno de los grandes problemas que hay en el barrio. Entonces la misma gente diciendo, bueno, ¿cómo podemos trabajar salud mental y alimentación de la mano? Y hay muchos estudios, todo lo que hacemos basado en evidencia, en papers, y si bien es una campaña de sensibilización, tiene un respaldo científico y médico por detrás, pero esta campaña que vamos a hacer, con afiches, con eventos, con challenge para los adolescentes, etcétera, está hecha con la gente del barrio. En vez de llevar actores o personas de otros lados, ellos mismos estamos construyendo los mensajes con ellos, grabando los videos con ellos, haciendo las fotos con ellos, definiendo con los adolescentes cuáles son esos desafíos o challenge que van a tener que cumplir, vinculados siempre al consumo de azúcar, ¿no? A un poquito menos. Un poquito menos, Vicky, es una gran diferencia. Resumime un poquito porque ya se nos está terminando el tiempo. Te pido mis disculpas. Perdón, sí, radio, ¿viste? La primera acción es una campaña de sensibilización en nutrientes críticos con la participación del barrio. La segunda acción es poder incluir en la matrícula de las escuelas formación para los docentes y material didáctico para poder trabajar ambiente y alimentación. Para nosotros hablar de no solo de lo saludable y lo nutricional, sino de que sea sostenible la alimentación. Bien, claro. Que comemos y que producimos. Entonces, poder trabajar esto en las escuelas, que son los niños, las niñas, los adolescentes, quien lo lleva a la casa después y quien en la casa sostienen lo que aprenden en la escuela, es súper importante, así que tenemos el proyecto de Sembrando Hábitos con escuelas. Después tenemos una tercer pata, que es con los comedores, con las cocineras y cocineros del barrio General Paz, con todos los que están, son al menos 6 comedores, jefes de hogar, donde estamos junto al INTI trabajando y fortaleciendo sus capacidades técnicas para que sean más seguras las recetas, para que sean más eficientes, para mejorar el valor nutricional que esas recetas tienen con el INTI local. Y una cuarta pata que tiene que ver con la parte productiva y cómo poder fortalecer a elaboradores de alimentos de la provincia, santagueños, propios de la provincia de Santiago del Estero, en que mejoren sus capacidades técnicas para que puedan llegar a la ciudad con los alimentos, pero no solo desde lo técnico, desde cómo es el etiquetado, cómo es la composición de ese alimento, sino cómo mejorar el valor nutricional que ese alimento tiene, ¿no? De vuelta, siempre con lo nutricional como eje transversal. Y con esos 4 ejes estamos trabajando de manera directa en el sistema alimentario del entorno del barrio General Paz. Un sistema alimentario no es un límite geográfico de un barrio, sino todas las interrelaciones que tiene con la ciudad, con otras regiones de la provincia. Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde, si uno quiere saber más, yo entré a Fundación Alimentaris, ¿cómo hacen las personas que le interesa este tema y quieren leer algo? Bueno, pueden entrar a nuestra página alimentaris.org.ar, también en nuestro LinkedIn, Fundación Alimentaris, y nuestro Instagram, Fundación Alimentaris. ¿Sí? También tenemos un Instagram específico de esta iniciativa, que es SAS Argentina. Ahí pueden ver información sobre incluso concientización de la alimentación sostenible, qué estamos haciendo en Santiago de manera concreta en ese Instagram que es SAS Argentina. Genial. Cualquier otra novedad me la hace llegar y la difundimos. Te agradezco muchísimo todo esto que nos contaste hoy.
No, gracias realmente por el tiempo y por la posibilidad de compartirles lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias, hasta todo momento. Hasta luego. Estábamos hablando con Victoria Prodanov de la Fundación Alimentaris acerca de varias acciones, pero fundamentalmente hoy nos dedicamos a Santiago del Estero, al barrio General Paz de Santiago del Estero. Muchísimas gracias.